poderosa, poderosa en el nombre de Jesús, poderosa en el nombre de Jesús. Padre, mira tu pueblo, Señor. Ellos han entendido, Señor, que la llave, que la vida de los tesoros de los cielos se le ha sido entregada hoy. Padre, tu pueblo será un pueblo diferente. Las finanzas correrán a este lugar. Wow. Wow, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pastor, yo siento decirle esto, y no simplemente el mero hecho porque sea su hijo, porque haya traído la palabra, pero viene una ola. Yo percibo que viene como un río que trae finanzas, pero en abundancia, de una manera tan poderosa. Yo nunca había percibido algo como lo que estoy sintiendo ahora. O sea, es algo que wow, que se escucha, se ve. Y viene una ola que arrojará este lugar de finanzas tan poderosas. Y yo estoy tan seguro en mi espíritu de que las naciones, el gobierno, los pueblos reinarán en este lugar. Porque déjenme decirle, hermano, tenemos que ser realistas. La crisis no se va a acabar. Pero en la crisis tenemos dos cosas que hacer. O nos ponemos a llorar, o somos los que vendemos pañuelos para los que lloran. Así que, hermano, prepárese, sienta la convicción, créalo, de que sus finanzas, con estas llaves que han sido dadas, romperán los topes. Las finanzas nos van a ser diferentes a cada uno de ustedes. Wow, yo lo siento bien fuerte en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay palabras que siembran en ti, hay palabras que te marcan un futuro, pero hay palabras que rompen y abren brecha en el mundo espiritual. Escuchen bien, no toda la palabra hace el mismo efecto. Esa es la palabra es como martillo que quebranta, que rompe. Y yo creo que la palabra de hoy ha roto en el mundo espiritual. Escuchen bien, no cualquier puerta, sino una puerta financiera para la iglesia. Estoy tan convencido de esto que el domingo yo voy a continuar este mensaje. Estoy tan convencido de esto que el domingo, Dios me dio algo mientras estaba ahí, pero yo me reía, porque el domingo yo voy a continuar este mensaje, porque voy a seguir esta línea. Pero hoy, escuchen bien, hoy se rompió, se abrió una brecha en el mundo espiritual para finanzas. Por eso el Espíritu Santo me dijo, deja la ofrenda para el final. Y ahora entiendo el porqué. Usted cuando siembra, escuche bien, siempre con certeza y con conocimiento de que está sembrando no en cualquier tierra, en una buena tierra. En una buena tierra. Y escuche bien esto. Nosotros estamos tan y tan bendecidos
que podemos sembrar en una mala tierra y la semilla se va a dar porque nosotros somos quienes la sembramos. Pero si usted está bendecido y siembra en una buena tierra, entonces prepárese, porque lo que viene, escuche bien, yo lo siento en mi espíritu, lo percibo en mi espíritu, lo que viene financieramente para esta casa es algo fuerte. Yo no le pido al Señor, escuche bien, yo siempre lo he dicho, yo no le pido al Señor que traiga millonarios a esta casa. No me interesan los millonarios de afuera. Me interesa más que Dios haga millonarios en mi casa. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque ustedes son los que van a financiar esta obra. No el millonario de la esquina, no el que tiene el kiosco allí. Por eso es que cuando viene gente con dinero, ¿cómo yo los trato? Igual. Porque el dinero de ellos a mí no me interesa. A mí me interesa más que Dios lo prospere y lo bendiga a usted. Así que hoy con certeza y con conocimiento, saque su ofrenda y su diezmo y levántalo al cielo. ¿Dónde está el papel? Porque la misma oración que hiciste por la ofrenda es la que vamos a hacer. Trae el papel de José. ¿Dónde está la oración que me hiciste? Levanta su ofrenda al cielo. Y no la va a echar en las canastas, va a venir y la va a poner aquí. La va a traer al altar de Dios. Tráigala al altar. Yo creo que usted venga hoy y la traiga al altar. Levante su ofrenda al cielo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y por tu palabra, yo siembro esta semilla. Yo la siembro e invierto en tu reino. Yo declaro tu palabra sobre esta semilla y le hablo vida. Y le hablo vida a esta semilla. Semilla que crece y se multiplica 1000 veces más. Yo ato al enemigo y este no puede robársela. Duda e incredulidad no ahogarán mi semilla. Semilla que extiende sus raíces y produce. Yo creo en una cosecha del 100 por 1 y recibo mi cosecha ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: puede traer su semilla, iglesia. Vamos, tráigala creyendo. Grupo de oración, venga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada semilla que he sembrado, Señor. Gracias por cada semilla que he sembrado, Señor. Tú te acuerdas de cada semilla. Tú te acuerdas de cada semilla. Incredulidad no va a esta semilla. Esa semilla se multiplica al 1000 por 1. Yo declaro que lo que mis hermanos siembran lo cosechan al 1000 por 1. Declaro la bendición de Deuteronomio 1:11. Serás 1000 veces más de lo que eres hoy. Serás 1000 veces más de lo que eres hoy. Tendrás 1000 veces más de lo que tienes hoy. Cosecharás 1000 veces más de lo que has cosechado hasta hoy. Yo creo que viene un tiempo de cosecha para la iglesia. Yo declaro y decreto la lluvia temprana y tardía sobre tu vida. Abundancia de lluvia, abundancia de fruto, abundancia de bienes, abundancia de salud, abundancia para la iglesia del Señor. Este es el tiempo de la iglesia del Señor, donde la iglesia del Señor se levanta y resplandece en medio de la crisis, en medio de la oscuridad. Así lo decreto, así lo declaro, así lo establezco aquí en la tierra. Y como yo y el Padre somos uno, Él está de acuerdo conmigo, está establecido en el cielo. Y es solo cuestión de tiempo para ver la manifestación en tu vida. Así lo decreto en el nombre poderoso